SCP-033 debe escribirse en cualquier hoja de papel, papiro, lienzo o vitela, de forma irregular y hecha a mano, cuando se encuentre en observación o se encuentre activo en estudios. Las dimensiones del papel o del producto similar no deben tener bordes paralelos, ni ángulos rectos, ni las longitudes de ningún lado deben ser similares a ningún otro. Cuando se contienen de esta forma, el producto debe asegurarse en una bóveda de almacenamiento cerrada, sin clave, a al menos 30 metros de distancia de cualquier dispositivo informático o de grabación. Los registros de entrada y de salida para SCP-033 deben llenarse a una distancia mínima de seguridad de 30 metros para evitar una posible contaminación del producto de papel o dispositivos electrónicos en el que se guarda el registro. Cuando se retira para su estudio, SCP-033 puede ser copiado a una pizarra blanca con las dimensiones de seguridad -033 estipuladas. Esto deberá ser realizado por el personal de clase D. Una vez transferido a la pizarra blanca, el producto de papel que contenía a SCP-033 debe ser incinerado. Las observaciones y estudios deben realizarse en una sala de conferencia segura a al menos 30 metros de distancia de cualquier dispositivo informático o de grabación, durante un periodo de visualización máxima de 2560 segundos. Todas las notas y observaciones deberán hacerse en materiales seguros -033. Bajo ninguna circunstancia, ninguna nota relacionada con SCP-033 debe salir de la instalación de almacenamiento o ingresar a un dispositivo informático o de grabación. Pasados los 2000 segundos exactos de visualización, la investigación debe detenerse y SCP-033 debe ser transferido a un nuevo producto de papel o similar y devuelto a su área de almacenamiento por el personal de clase D. El pizarrón blanco usado durante la investigación deberá incinerarse lo antes posible después de que se complete su transferencia, independientemente de si SCP-033 se ha desvanecido naturalmente de su superficie a los 2560 segundos. Se desconoce si los procedimientos de seguridad -033 detienen o simplemente ralentizan los efectos de SCP-033. Se teoriza que los bordes irregulares y la elaboración a mano por humanos matemáticamente impredecibles interrumpen, de alguna manera, la lógica que permite que SCP-033 funcione. SCP-033 se muestra como una serie de símbolos matemáticos que van desde simples representaciones fácilmente interpretables hasta aquellas que son interpretables por matemáticos altamente capacitados. La suma de los símbolos es equivalente a un número entero desconocido previamente y de valor intermedio entre y. Como todos los cálculos modernos se realizan sin el uso o conocimiento de SCP-033, su introducción a cualquier sistema organizado comenzará a erosionar la integridad estructural y numérica de dicho sistema. Este efecto se extenderá a cualquier superficie similar al papel que no sean de las dimensiones de seguridad -033 o cualquier dispositivo informativo en el que se ingrese. Si se escribe en cualquier otro material, SCP-033 se vuelve ininteligible en, precisamente, 2560 segundos. Además, SCP-033 ha mostrado la capacidad de saltar de un material seguro -033 a un material electrónico o manufacturado que puede desestabilizar en, al menos, una instancia. Actualmente, no existe una especificación de seguridad -033 para su almacenamiento electrónico. Proyectos de investigación operativa que involucran a SCP-033 están dedicados a la aplicación de SCP-033 como un neutralizador de objetos SCP potencialmente hostiles. Los comentarios aclaratorios del profesor Hutchinson para el personal no especializado se encuentran a continuación en el documento 033-A. Los efectos pueden revisarse en el documento 033-Q. Informe del profesor Hutchinson después de la primera observación. Todo niño de grado escolar básico sabe que 2 más 2 son 4. La sólida certeza matemática del orden numérico y su valor es la base de todos los sistemas basados en la lógica.
Sabemos que del 2 sigue el 3, y después del 3 sigue el 4. Lo que prueba esta fórmula es que perdimos un número en alguna parte. Imaginen si toda nuestra tecnología estuviera basada en la idea de que después del 4 sigue el 6. Simplemente no conoceríamos ni consideraríamos el 5. Esto es, en esencia, lo que prueba esta fórmula. Nos perdimos de un número. No puedo decir con seguridad por qué los escritos hechos a mano funcionan. Solo puedo suponer que desplaza la predictibilidad matemática de dos formas. 1. La irregularidad del proceso de escritura debido a un error humano sirve para eliminar algún trazo completamente exacto, como el que se encontraría en un proceso hecho a máquina. 2. Los bordes irregulares parecen resultar confusos de alguna manera, como si se encerrara al buscar un patrón para identificarlo y usarlo como una forma de escape. Sin embargo, les diré esto. No creo que deba dejarse en un solo papel escrito por más de un par de días. Eventualmente podría descubrir un patrón. No creo que destruya algo. Creo que intenta integrarse a nuestro sistema, y nuestro sistema no puede entenderlo. Es como tratar de meter otro libro en un estante lleno. Si tienes un martillo, puedes meterlo ahí, pero todo el estante explotará eventualmente. Si llega a Internet, potencialmente experimentaremos un colapso total en cuestión de horas. Resultados de la evaluación de prueba 033-Delta 5. SCP-033, inscrito en una sola hoja blanca de papel estándar de fábrica de 8.5 por 11 pulgadas. Se le asignará el nombre X1. Se coloca una segunda hoja de papel idéntico a unos 30 metros de distancia. Se le identificará como X2. 80 segundos. Los símbolos consistentes con el contenido de SCP-033 comienzan a aparecer en X2. X1, sin cambios. 160 segundos. El contenido completo de las fórmulas de SCP-033 comienzan a aparecer en la superficie de X2. X1, sin cambios. 320 segundos. X1 y X2, ambos parecen estar húmedos. Los símbolos aún son visibles. 640 segundos. X1 ahora es, aproximadamente, una parte de agua y 5 partes de sustancia similar a la pulpa, que llena un plano de 8.5 por 11 pulgadas. Los símbolos se vuelven ininteligibles. X2 aún se muestra mojado. Los símbolos son visibles. 1280 segundos. X1 ya no es visible en absoluto. La parte líquida parece haberse evaporado. Una sustancia parecida a la pulpa, aparentemente sublimada. X2 tiene ahora, aproximadamente, una parte de agua y 5 partes de una sustancia similar a la pulpa, que aún no llena un plano de 8.5 por 11 pulgadas. Símbolos ininteligibles. 2560 segundos. X2 ya no es visible. La parte líquida parece haberse evaporado. Sustancia pulposa aparentemente sublimada. SCP-034 debe mantenerse en una habitación segura, con acceso permitido, solo al personal de nivel 4. Por sí solo, SCP-034 se mantendrá en un estuche encerrado con llave que estará bajo vigilancia las 24 horas. Cuando no se encuentre en condiciones de laboratorio, la funda protectora de SCP-034 no debe quitarse bajo ninguna circunstancia. Cualquier personal en contacto con SCP-034 deberá ser sometido a un periodo de observación de 24 horas hasta que su identidad pueda ser confirmada. SCP-024 es un cuchillo primitivo hecho con obsidiana pura. Las pruebas revelan que SCP-034 tiene
aproximadamente 1000 años. A pesar de su tosca constitución y antigüedad, SCP-034 sigue siendo increíblemente afilado y no requiere mantenimiento para conservar el filo. Los análisis de experimentos plantean la hipótesis de que SCP-034 podría ser de origen sudamericano y que pudo haber sido utilizado en rituales de nativos americanos. Varios reportes de conquistadores españoles que exploraron la región de apoyan esta hipótesis con escritos detallados sobre cómo los sacerdotes desollaban a sus víctimas con cuchillos similares y usaban su piel como tributo a sus dioses. SCP-034 tiene la habilidad de permitir que su portador adopte la apariencia de otro individuo. Sí, SCP-034 se usa para cortar un trozo de piel de un individuo vivo, y este trozo de carne se coloca contra la piel de otro individuo. Aquella segunda persona tomará no solo la apariencia, sino las características físicas del primer individuo. Las pruebas han demostrado que la cantidad mínima de piel requerida puede ser tan pequeña como 1 centímetro cuadrado. Sin embargo, las pruebas también han demostrado que la cantidad de tiempo en que dura la transformación es directamente proporcional a la cantidad de carne usada. La relación entre el tiempo que dura la transformación con la carne usada se ha medido en, aproximadamente, 1 hora por cada centímetro cuadrado utilizado. Una vez que haya pasado el límite de tiempo, la persona afectada volverá a su forma original. El análisis sobre la habilidad de SCP-034 muestra que su método para imitar a otro individuo es casi perfecto. SCP-034 no solo se centra en la apariencia física, sino también en sus atributos físicos reales, incluyendo la altura, el peso, la masa muscular, densidad ósea, crecimiento del cabello, la vista, fuerza, condiciones médicas e incluso el ADN. Los únicos rasgos físicos que no se trasladan durante el proceso de transformación son las heridas causadas por el propio SCP-034. Los sujetos aún conservan su personalidad y recuerdos originales mientras están transformados. A pesar de que el proceso es casi instantáneo, tomando tan solo unos segundos, los sujetos de prueba humanos han descrito el proceso como extremadamente doloroso. Los sujetos también pueden sufrir un trauma psicológico, dependiendo el grado de su transformación física. Los efectos secundarios son especialmente graves si el sujeto adquiere la apariencia de una persona del sexo opuesto o con atributos físicos muy distintos. Sin embargo, para funcionar correctamente, los individuos a los que SCP-034 corta deben estar biológicamente vivos para mantener la transformación. Si el individuo cuya identidad ha sido robada expira, el efecto desaparece inmediatamente. Además, SCP-034 parece solo funcionar en seres humanos. Los experimentos en especies cruzadas con SCP-034 han dado como resultado SCP-034 se volvió posesión de la Fundación cuando un impostor disfrazado del Doctor intentó infiltrarse en el sitio. El impostor fue detenido cuando las autoridades descubrieron al verdadero Doctor atado en su casa, con gran parte de su brazo derecho desollado. Se ha decidido probar varios escenarios relacionados a los límites de las capacidades de SCP-034. Prueba 1. Muestra tomada de cadáver humano aplicada al sujeto D452. No hay efectos observables. Prueba 2. Muestra tomada de D532 y aplicada a D452. D452 logra tener con éxito la apariencia de D532. Tras la eliminación de D532, D452 vuelve a su forma original de manera inmediata. Prueba 3. Muestra tomada de D433 durante un coma inducido médicamente y aplicado al sujeto D452. D452 logra tener exitosamente la apariencia de D433 y logra mantener la transformación y la conciencia. Prueba 4.
muestra tomada y aplicada a D452 de un paciente con muerte cerebral que sufrió una hemorragia cerebral masiva. D452 logra exitosamente imitar la apariencia del paciente, pero inmediatamente pierde el conocimiento al transformarse. D452 no recupera el conocimiento hasta que expira el periodo de transformación. D452 no tiene recuerdos de dicho evento. Prueba 5. Muestra tomada de D625, quien sufrió una fractura en el brazo debido a un enfrentamiento con el personal de seguridad. D452 logra con éxito tener la apariencia de D625, incluido el brazo roto. El brazo de D452 se repara cuando termina el periodo de transformación. Prueba 6. Muestra tomada y aplicada a D452 de un paciente terminal. La enfermedad terminal del paciente fue causada por un defecto genético inherente. D452 logra con éxito obtener la apariencia del paciente, así como su enfermedad. Tanto el paciente con enfermedad terminal como D452 mueren al mismo tiempo. Después de ello, D452 vuelve a su forma original. Prueba 7. Muestra tomada de un chimpancé y aplicada a D466. D466 experimenta un crecimiento rápido de cabello en todo su cuerpo. Fuera de ello, no hay otros cambios fisiológicos o físicos significativos. El vello corporal desaparece cuando expira el periodo de transformación. Prueba 8. Muestra tomada de un salmón del Atlántico y aplicada a D466. No hay cambios observables. Prueba 9. Bajo la autorización del Consejo O5, una muestra tomada de SCP se aplica a D466. D466 exhibe una reacción extremadamente adversa al transformarse y lo que resulta en un daño significativo al entorno de la investigación, múltiples lesiones entre el personal de prueba y seguridad, junto con la muerte de D466. Las pruebas con SCP-034 en humanoides anómalos se suspenden de forma indefinida. Informe posterior al interrogatorio 2211. De acuerdo con el procedimiento operativo estándar, primero intentamos interrogar al prisionero por medios no violentos y no invasivos. Sin embargo, cuando tales métodos resultaron ineficaces, comenzamos a implementar técnicas de interrogatorio convencionales. Si bien fue parcialmente exitoso, consideramos necesario utilizar a SCP, SCP, SCP y SCP. Logramos conocer lo siguiente. El prisionero tenía amplios conocimientos sobre la existencia de la Fundación y su funcionamiento interno. El prisionero tenía amplios conocimientos sobre otras agencias y grupos relacionados con SCP. El prisionero no actuaba bajo ningún orden oficial de ninguna agencia gubernamental. El prisionero obtuvo a SCP-034 e instrucciones sobre su funcionamiento de un benefactor desconocido. El prisionero recibió instrucciones muy específicas para infiltrarse en el sitio y mantener su posición hasta nuevo aviso. El prisionero tenía suficientes muestras del Doctor para permanecer dentro del sitio durante días. Lamentablemente, el prisionero no sobrevivió al interrogatorio.